Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Haciendo X. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo acerca del Project Scorpio de Xbox y los 4K nativos. Bueno, en realidad vamos a probar a ver si es posible que funcione a 4K 60 FPS, como mucha gente dice. Hay que decir que la gente de Microsoft solo ha dicho que es 4K nativo, con lo cual nadie ha dicho nada de los 60 FPS, con lo cual vamos a probar a ver si de verdad puede funcionar a 60 FPS o no. Probablemente estemos ante un claro caso de nosotros no dijimos nunca 60 FPS. Sí, normalmente lo hacen en todas las consolas. Ninguna consola, si os fijáis, dicen los FPS que funcionan, más que nada porque los FPS dependen de la CPU y lo que es la resolución depende de la GPU, con lo cual si tienen una CPU como la que es actualmente, que sigue siendo el dispositivo Jaguar, que es la que usan desde la PlayStation 4 normal y desde la Xbox One, está ya un poco quemadita esa CPU y la están llevando al límite, con lo cual si esa CPU ya funciona más o menos a 30 FPS, no llega mucho más, darla un poquitín más docente, no os penséis que de repente va a subir a 60, sino debería tener el doble de potencia de lo que tiene actualmente, cosa que no han llegado a conseguir. Y de todas maneras probablemente veremos muchísima variación de un juego a otro en función de la CPU que trague, efectivamente. Y nada, sin más, vamos a pasar ya a echarle un vistazo a las características. Vamos a comparar los distintos modelos que hay en el mercado y el Project Scorpio con lo que ya sabemos de ellos. Y lo que tenemos también en el mercado. Hay que decir que vamos a comparar la PlayStation 4 Pro, que es su antagonista. Vamos a hacer también con la RX 580 que acaba de salir, que sería la gráfica que llevarían las dos consolas, y miraríamos directamente la Project Scorpio. Todo apunta a que es un desarrollo hermano de la... Si no es de la 580, es unas 480 adaptada, pero por ahí van los tiros. Sí, nosotros hemos cogido la 580 porque aun siendo una mejora de un 4% con respecto a la 480, justamente equipara la potencia gráfica bruta de la Scorpio, ¿vale? Con lo cual hemos escogido esa porque para decir que es idéntica, es exactamente igual. Además se pueden comparar porque son de la misma rama, son todos de la misma familia Polaris, con lo cual podemos hacer comparaciones directas entre ellas sin ningún tipo de problema. Pues una vez dicho todo esto, vamos a comparar las GPUs y las memorias RAM en este caso. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos, como ya hemos dicho, unas tarjetas, unas placas de vídeo que son esencialmente las mismas, pero tenemos muchísima diferencia en cuanto a frecuencias de reloj se refiere. ¿Cuánto es muchísimas? Bueno, partimos de la base de los 911 MHz de la PS4 Pro, que es un poco como así de risa. Damos el salto al Project Scorpio, que pasa a 1172 MHz, son 200 MHz, bueno, más de 200 MHz, 250 MHz más, y el siguiente salto es la 580, que ya se va a 1340 MHz. Claro. Y decís, bueno, si tiene más potencia, ¿por qué no es más potente la RX 580? Pues muy sencillo, lo que es el Scorpio dispone de 40 unidades de cómputo, ¿vale? Cosa que la 580 junto con la PlayStation 4 solo tiene 36, y esos 4 extras le hace servir para que tenga una potencia de cómputo bruta de 6 teraflops. Hay que decir que la PlayStation 4 se queda en 4,2, con lo cual esa diferencia es bastante, hay que decir que es casi un 33% más, y ahí sí que vamos a notar la diferencia entre que puede ser 4K nativo y 4K reescalado, que eso es lo que dicen. PlayStation 4 Pro es reescalado y lo que es Project Scorpio va a ser nativo, y la diferencia la vamos a tener en estas pequeñas cositas. Sí, y luego tenemos la otra gran diferencia, que es la memoria del sistema. En todos los casos tenemos memoria GDDR5, hablando del sistema de las consolas. Evidentemente en un PC no tenemos GDDR5, tendremos DDR4 habitualmente. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos en la PlayStation 4 Pro 8 GB de GDDR5, pero lo utiliza para todo el sistema, es decir, lo usa para RAM y para RAM de vídeo. Y usa el mismo sistema pero con 12 GB el Project Scorpio, y en cambio la 580 tenemos solo para ella 8 GB de memoria GDDR5. Hay que decir que la RAM máxima que va a poner en juegos, porque decir, bueno, es compartida, si lo que es la consola usa muy poquitín su sistema operativo, podríamos tener, imagínate, 7 GB y medio usando la consola, pero no, están limitadas, ¿vale? Así que no puede usar más de 5,5 GB para los juegos de esos 8 que tienen, con lo cual el resto va al sistema operativo y a mantener pues, cositas que tengan por detrás. Y lo mismo pasa con Project Scorpio, no puedes usar los 12 GB íntegros o 11 GB, sino que se quedan unos 8,5 y medio, más o menos aproximadamente. Con lo cual ya estamos diciendo que la RX 580 justamente con el Project Scorpio usarán casi la misma memoria de vídeo. Y bueno, esto es el apartado de gráficos. Ya podemos ver que hay algunas diferencias, aunque no es muy fácil, no son comparaciones directas, no son comparaciones que podamos decir, esta tiene más memoria. No es tan
fácil hablar de esto. Luego la otra gran diferencia, como ya hemos dicho, son las CPUs. Las CPUs, básicamente las de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la Xbox One y el Project Scorpio, son esencialmente la misma con distintos niveles de overclock. Hay que decir que todas llevan el AMD Jaguar. Hay que decir que también en PC podemos encontrar esta misma CPU. La usaron en el A6 5200 y en el A4 5000. Lo que pasa que, bueno, la más similar sería la del A6, el 5200, más que nada porque va a 2 GHz y llevan 4 núcleos, aunque los Jaguar llevan 8 núcleos. Pero bueno, podemos hacer una especie de comparativa y mirarlo, cuánto rendimiento hacen por núcleo, y podemos ver que si intentamos hacer una aproximación multiplicándolo por 8, bueno, haciendo una poco chapucilla, podemos ver que no hay procesador CPU dedicada que no tenga integrada nada, o sea, directamente una CPU normal y corriente que sea inferior a esta, con lo cual podemos poner cualquier CPU en nuestro PC y tranquilamente vamos a poder mantener ese nivel de FPS que tenemos ahí. Esta es una de las conclusiones más llamativas que podemos sacar de esta comparación que hemos hecho. Es un poco absurdo a estas alturas, dices tú, oye, ya, y mantienen esta CPU. Bueno, esto viene derivado del hecho de que son, digamos, ampliaciones, evoluciones de las consolas que ya existían. No son consolas totalmente nuevas, la PS4 Pro y el Project Scorpio, sino que se quedan ahí como medio camino en este salto intergeneracional que hay raro esta vez. Hay que hablar también que si vamos a intentar comparar con un PC real, con lo cual empezaremos, pues nos explicaremos un poquitín cómo vamos a, o qué PC vamos a elegir que sea similar en prestaciones, y miraremos qué precio tenga. Hay que decir que el precio de salida es, según dicen, es de $499. Esperemos que se equipare en euros, más que nada. Pero bueno, echarle que será unos 500 y pico euros, con lo cual pues tenemos ahí la cosita para jugar con ella. Y bueno, pues próximamente ahora haremos el PC y os le enseñaremos un poquitín cómo es. Os dejamos el link en la descripción y podéis coger un PC igual que la Project Scorpio. Bueno, y lo más importante de todo, ¿qué conclusiones hemos sacado acerca del 4K en esta nueva generación y sobre todo de los FPS? Porque hemos tenido nuestro debate interno y hemos estado diciendo, pues yo creo que va a tener este objetivo de frames y yo creo que este otro. Yo soy más, fijaros que yo creo que va a llegar a los 30 o incluso se va a quedar en los 24 FPS en algunos juegos, es decir, van a conseguir los 4K. El Saxon aquí, cuente de qué es partidario. Yo digo dos cositas. Lo primero, las consolas siempre están más dedicadas que un PC, con lo cual siempre van a sacar un poquitín más de lo que puede hacer en el PC. El 4K no nos podemos meter porque sabemos que la 580 o la 480, que es casi similar, puede jugar a juegos en 4K sin ningún tipo de problema. Hablamos de PC con 30 FPS, 24 FPS en ultra, pero si bajamos algunas pues sombras y cositas que siempre vemos que en las consolas fallan, que son cosas que nunca tienen, podemos llegar a los 30 FPS sin ningún tipo de problema en cualquier juego, ¿vale? La media más o menos son unos 24 FPS, pero si vamos quitando sombras, quitamos algunas cosillas, podemos llegar a 30. Hay que decir que la consola seguramente pueda meter un poquitín más de caña, con lo cual puedo pensar que podemos llegar igual a los 48 FPS o cositas así, pero bueno, hay que decir que al final si vamos a empezar a quitar resoluciones, vamos a empezar a quitar sombras, empezamos a quitar pues cositas que la verdad que hacen que el juego sea más atractivo, al final va a salir más rentable jugar a 1080p que jugar a 4K, porque con este tipo de consolas si jugamos en 1080p vamos a tener una calidad gráfica que seguro que llegan a los 1080 60 FPS y podríamos llegar a tener una muy buena consola y bueno, pues a buen precio, ¿verdad? Y ya aprovechamos para lanzaros un par de preguntas. ¿Por qué motivo no se han lanzado a los 1080p 60 FPS con todos los detalles que podemos encontrar en un ordenador en lugar de lanzarse a la carrera de los 4K, que en realidad prácticamente nadie todavía está jugando a 4K en ordenador? Vamos a, antes de que hablemos de PC, que los costes que tiene, por ejemplo, al año una consola son más o menos 50 euros al año porque tienes que pagar el internet. Los juegos siempre son más caros y hay que decir que eso hay que ir sumándolo al precio que vamos a tener en la consola y hay que sumarlo también o restarlo del PC que vamos a hacer. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos y os enseñamos el PC que tenemos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el ordenador que hemos cogido una placa base Asus B150, además tiene socket M2 por si queréis poner un SSD, y hemos cogido nuestro procesador favorito para estos presupuestos bajos, el Intel Pentium G4560. La verdad es que relación calidad-precio es con diferencia de lo mejor que vamos a encontrar por ahí, y a todo esto le hemos añadido la ya mencionada RX 580 para una potencia gráfica más que de sobra para llegar a jugar incluso a 4K si es lo que queremos hacer. Y bueno, como RAM vamos a poner esta G-Skill, la más básica que hay, dos módulos de 4 GB cada uno, con lo cual no hay ningún tipo de problema. La caja, hemos puesto una caja con fuente de alimentación incluida, se puede cambiar por una caja sin fuente externa, pero vamos a intentar coger lo más barato
y un disco duro de 1 tera, que es lo que va a llevar nuestra Project Scorpio. Y el total lo tenemos por aquí, son 539,95. La verdad que es un precio que va a ser muy similar, por no decir casi igual que el de Project Scorpio. Así que tenemos un PC que supuestamente va a ser un poquitín mejor. Hay que decir que pues, cositas que hay, pero bueno, ahí lo tenemos. Así que nada, queda en vosotros decidir si queréis la Project Scorpio o no. Hay que decir una cosita antes de acabar. Hay que decir que Xbox ahora depende de los exclusivos. PlayStation, por ejemplo, los tiene. Xbox no lo tiene, pero ahora lo que tiene Xbox es una muy buena consola y entonces habría que mirar. Pero hay que decir también que Xbox o Microsoft en este caso va a hacer una compartición de juegos, con lo cual todos los juegos que hay ahora mismo en Xbox los vas a tener en PC, con lo cual tener un PC y una consola iguales no es muy rentable, con lo cual ahora mismo nosotros vivimos desde aquí que es mejor tener la PlayStation 4 Pro para los exclusivos de Sony y después para los exclusivos de Xbox tener un PC. Siempre y cuando no puedas vivir sin los exclusivos de Sony y si no hacer lo que hacemos todos los demás, que es no tener consola. Pues nada, señores, darle un like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado y por favor comentarios por ahí que queremos enterarnos de lo que estáis pensando. Así que nada, un saludo, chao. Hasta luego.